Bueno, vamos a iniciar. Nuevamente les agradezco mucho que se conecten el día de hoy. Sé que tienen diferentes actividades, pero valoro mucho que se conecten. Estamos en la cuarta unidad. Prácticamente es la última unidad que vamos a tener y posteriormente ya viene el periodo, ¿no? En que vamos a llevar a cabo la evaluación total. Quisiera, antes de iniciar la exposición, saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, eh, cómo van con sus unidades, han avanzado, tienen pendiente algún trabajo. Me gustaría escucharlos, aprovechando que somos poquitos. No, profesor, hasta el momento yo voy, bueno, bien con los trabajos. Ah, ok, perfecto. Damián, ¿tú cómo vas? Igual, profesor, todo bien, sin ninguna duda, profe. Gracias. Ah, qué bueno. ¿Y Daniela? Bueno, entonces vamos a dar inicio eh, la, la exposición. Eh, eh, Esta es les decía, la última unidad, es llamada el protocolo de investigación, y ustedes van a llevar a cabo una experiencia de aprendizaje, donde ustedes van a retomar los conocimientos que han adquirido de las unidades anteriores y van a sumar lo que están aprendiendo en esta unidad. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es escribir un planteamiento del problema con corte de investigación documental en 5 cuartillas. Esto basándonos en el problema prototípico, que son las noticias falsas que nos hemos encontrado respecto a esta pandemia que hemos estado padeciendo. Ustedes van a escribir 5 cuartillas en las que van a, en primer lugar, van a hacer una exposición de las dimensiones del problema, van a ir de lo general a lo particular, van a presentar los alcances que perseguirían ustedes en una investigación documental aplicada al problema prototípico, y van a hacer una argumentación de la importancia de la investigación. Deben de tomar en cuenta que el escrito debe de tener un título, un desarrollo y un cierre. Y bueno, vienen otras especificaciones que ustedes van a revisar dentro de la experiencia de aprendizaje, pero bueno, les voy a presentar una breve exposición para que ustedes tomen unos puntos importantes a considerar para desarrollar este trabajo. Vamos a empezar. Lo primero que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros llevamos a cabo un proyecto de investigación es básico el título de la investigación. El título de la investigación le va a decir mucho a la persona o a las personas que van a revisar la investigación que ustedes realicen o lleven a cabo. Ustedes ahorita están haciendo ejercicios que les van a servir posteriormente cuando ustedes se vayan a titular. Es probable que ustedes se vayan a titular ya sea con una tesis, una tesina, salvo que elijan otro modo de titulación. A veces en las escuelas van desarrollando otros modos de titulación, pueden ser por experiencias profesionales, por servicio social, por promedio, etcétera. Pero la gran mayoría se titula presentando una tesis o una tesina. Por eso es importante tomar en cuenta estos puntos que les voy a describir para el desarrollo de una investigación. Les decía que en primer lugar deben de tomar en cuenta el título de la investigación. Un buen título debe de ser corto,
preciso y conciso. Es decir, cuando la persona o las personas que van a revisar su trabajo, al momento de leer el título les debe de decir a ellos sobre qué va a tratar la investigación que ustedes están presentando, y el mismo título les debe, en este caso, de exponer básicamente lo que ustedes van a investigar. Aquí les pongo un ejemplo de una investigación. Se llama diversidad sexual y amorosa. Ya con el título, ya nosotros nos podemos dar cuenta sobre qué va a versar esta investigación y las variables que el investigador va a tomar en cuenta para su investigación, lo que va a desarrollar. Entonces, él va a tomar en cuenta la diversidad, pero de carácter sexual, y también va a tomar en cuenta la diversidad amorosa. Ya con este título, ya podemos intuir sobre qué va a tratar la investigación. Son palabras que deben de ser clave, les digo, para quien revise su trabajo o para sus lectores. Es probable también que varios de ustedes se dediquen a desarrollar investigación, o que si ustedes van a estudiar una maestría o van a estudiar un doctorado, como requisito de titulación les piden que desarrollen una investigación y que esa investigación se las publique una revista que tenga un reconocimiento en el área en la que ustedes se están desarrollando. Supongamos, si ustedes van a estudiar una maestría en pedagogía o un doctorado en pedagogía, les van a solicitar que desarrollen una investigación y que esa investigación se las publique una revista, supongamos la Revista Nacional de Pedagogía. Entonces ustedes deben de ir tomando estos puntos para poder desarrollar esa investigación. Entonces quedamos que el título de la investigación le debe dejar claro al lector o al revisor los objetivos y variables centrales del estudio. Estas se constituyen en las palabras claves para su clasificación e indicación del proyecto. Si ustedes ponen un título que no refleje el contenido de su investigación, puede ser también un problema, porque la persona que está revisando o el lector puede interesarse en su investigación, pero ya cuando la empiece a leer, va a decir, bueno, es que no tiene nada que ver el título con lo que está desarrollando, por muy interesante que pueda ser. Supongamos, yo soy un estudiante del Instituto Rosario Castellanos y estoy haciendo una investigación sobre noticias falsas. Y encuentro un artículo que dice noticias falsas en Internet. Y yo digo, bueno, esta investigación me va a servir para mi tarea. Y cuando yo la empiezo a leer, resulta que se desvía totalmente del tema, que en lugar de hablar sobre noticias falsas en Internet, empieza a hablar sobre, no sé, una reseña de una película, algo que no tiene nada que ver con el título. Entonces es muy importante que el título de nuestra investigación coincida con lo que nosotros vamos a estar exponiendo. ¿Qué otra característica necesita tener nuestra investigación? Un resumen. Es importante que nosotros coloquemos un resumen para que el lector o los lectores, ya después de que vieron el título de nuestro trabajo, el título de nuestra investigación, revisen este resumen de manera general, y bajo esta revisión de este resumen ellos decidan si es un trabajo que les sirve para lo que ellos están buscando, para una tarea, para otra investigación, etcétera. Y de esta forma pueden tomar en consideración nuestro trabajo o descartarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy hablando sobre
Aquí les pongo un ejemplo, prevención del bullying en México, pero a lo mejor yo lo estoy tomando desde un aspecto legal, y yo soy médico y a lo mejor yo quiero leer un trabajo que se vaya más a aspectos médicos o de medicina preventiva, etcétera. Entonces, el resumen va a ser una pequeña abstracción de todo lo que va a tratar nuestro trabajo, y le va a servir en este caso al lector o a nuestros lectores para poder decidir si el trabajo que nosotros estamos presentando le sirve o no le sirve a él. Denme un segundo, es que alguien entró y ya sé. Bueno, les decía, es el resumen de la investigación. Ay, no se ha cambiado, ¿verdad? Para ustedes la diapositiva. Déjenme ver por qué no se ha cambiado. Ah, ya. Perdón, es que como entraron, me distraje un momento. Bueno, les decía, el resumen de la investigación debe de dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central de la investigación, pretende responder su justificación, debe de explicar las hipótesis, si aplican, en este caso si hay una hipótesis, y los objetivos de la investigación. Asimismo, el resumen debe contener un breve recuento de los métodos y procedimientos contenidos en el capítulo y en la metodología. Les decía que aquí hay un ejemplo de un resumen de un artículo que presenta un investigador en una revista. Prevención del bullying en México, el caso de los niños y adolescentes sobredotados. Aquí ya se cumple lo primero que les había mencionado, el título. El título recoge lo que el investigador va a exponer, lo que el investigador pretende desarrollar dentro de su trabajo, y posteriormente viene el resumen. Aquí en este breve resumen, él va a exponer de forma breve sobre qué va a versar su trabajo, la hipótesis que él está manejando, en dado caso de que exista una hipótesis, las variables y la metodología que va a utilizar. De igual forma, utiliza algunas palabras clave. Esto se da principalmente porque al ser artículos de carácter científico, vamos a utilizar ciertas palabras que no se utilizan de manera cotidiana o no las utilizan todas las personas. En este caso, el ejemplo que pone este investigador es bullying, sobredotación intelectual, niños y adolescentes sobredotados y prevención. Si ustedes se fijan, son términos que el grueso de la población a veces no maneja o puede que no entienda. Son palabras claves que se van a utilizar a lo largo del texto, y como se utilizan palabras un poco más técnicas, y también depende, ¿no? En este caso, del área de investigación, de la disciplina de investigación. Seguramente si ustedes ven un artículo sobre medicina escrito por un médico, probablemente a ustedes les va a costar un poquito de trabajo porque van a utilizar ciertos tecnicismos a los que no estamos acostumbrados. Y esto va a variar, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están en contacto con muchos de sus profesores que son ingenieros, ellos utilizan igual muchos términos o muchas palabras que ustedes a lo largo de su trayectoria escolar van a ir interiorizando y van a ir utilizando dentro de su lenguaje. En mi caso, yo por ejemplo soy sociólogo, a lo mejor utilizo otro tipo de vocabulario, de palabras clave, más relacionadas con áreas de ciencias sociales. Y bueno, también viene un resumen, en este caso viene en inglés. Esto dependerá de los requisitos que establezca, en este caso, si ustedes van a
a presentar su investigación en una revista científica o si solamente va a ser su tesis o tesina, esto puede variar. Principalmente este tipo de resumen en inglés lo solicitan revistas de carácter científico. El mismo resumen que estamos presentando en nuestro idioma materno, en este caso que es el español, tenemos que hacer también un resumen en inglés. Sabemos que es la lengua más, no la más hablada, pero sí la que tiene mayor reconocimiento por cuestiones de carácter económico. Entonces igual se hace el mismo resumen, pero se traslada en inglés, aunque el resto de nuestro texto ya va a ser totalmente en español. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ninguna, profesor. Ok. Bueno, posteriormente de que nosotros ya pusimos nuestro título, ya hicimos un resumen sobre lo que va a versar nuestra investigación, ahora viene el planteamiento del problema. En este planteamiento del problema, nosotros vamos a presentar la justificación científica del estudio. ¿Por qué hay necesidad de ese estudio? Debemos de tomar también en cuenta el contexto en el que nosotros vamos a desarrollar ese estudio. Si lo que nosotros pretendemos estudiar, el problema que nosotros vamos a estudiar y que tratamos de darle una solución o una alternativa, debe de beneficiar a un sector amplio de la población. Les voy a poner un ejemplo que me tocó vivir cuando estaba yo en la facultad. Denme un segundo. Una compañera desarrolló un tema de investigación. Esto era en el año 2003. Su investigación estaba enfocada a explicar cómo vivían las personas de raza negra en México. Aunque su tema era válido, por así decirlo, su planteamiento del problema no convencía totalmente a las personas que iban a revisar su trabajo. ¿Por qué? Le dijeron, bueno, es que en nuestro país, en México, aunque sí viven personas que vienen de África y que son de piel negra, no son, no es una población mayoritaria en nuestro país. Tú vives aquí en Aragón y tampoco en Aragón no tenemos como muchas personas, ¿no? Con esas características. Entonces no aplicaría tanto a que si vivieras, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chicago, donde hay barrios de personas que tienen otro color de piel, etcétera. Es decir, el planteamiento del problema debe de ser algo que sea útil y que realmente tenga un beneficio directo dentro de la población y del área en la que nosotros nos encontramos. Les ponía este ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor si ella hubiera planteado la discriminación que vive la población con ascendencia indígena, iba a tener mayor justificación. ¿Por qué? Pues porque en México vivimos muchas personas que tenemos origen indígena, tenemos a personas que son indígenas, nosotros mismos podemos ser indígenas, pero población afrodescendiente, a lo mejor sí, pero si viviéramos en Veracruz, en Guerrero, en ciertas zonas, o si la colonia, aunque estuviera aquí en la Ciudad de México, tuviera una amplia población con esas características, se justificaría su trabajo.
Entonces, cuando ustedes hacen el planteamiento del problema, deben de justificar la importancia de la investigación que ustedes están realizando. En este caso, ustedes para su trabajo están hablando sobre las noticias falsas que circulan en Internet. Es una problemática real que vivimos día a día. ¿Y por qué? Pues porque estamos en un momento en el que hay un auge de desarrollo de tecnologías, de plataformas, que las noticias fluyen rápidamente y nos llegan por diferentes vías, por el celular, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, sí se justifica en este caso que nosotros trabajemos o hablemos sobre las noticias falsas que circulan en Internet, contrario a que hablemos sobre otro tipo de problemas, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanta relevancia. De igual, de igual forma, cuando ustedes hagan el planteamiento de su problema, ustedes deben de tomar en cuenta ciertos aspectos. En este caso, la magnitud del problema, qué impacto tiene este problema, es grande, qué tan grande es, la frecuencia se presenta de manera continua dentro del ámbito en el que nosotros nos desarrollamos. Aparecen muchas noticias falsas. Realmente sí representa un problema para nosotros. Y la distribución, ¿no? ¿Qué tanto se distribuye esta problemática en nuestro entorno? Nos llega a... Sí, sí, adelante. Sí, ¿alguien levantó su manita? ¿No? Ay, yo, profesor, buenas tardes. Sí. Bueno, ahí tengo como una inquietud, profe. En este caso, o sea, tenemos que, yo lo que estoy entendiendo del problema se va más referida a que tenemos que investigar por qué las noticias son falsas. A eso se estaría como, pues, exponiendo el tema, o es lo que me ha quedado como duda en este momento, profe. Ajá, recordemos que nosotros tenemos un problema prototípico. Este problema tiene que ver con que hay muchas noticias falsas que están girando en torno al COVID, a esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Entonces, los trabajos que hemos hecho desde la unidad 1, 2, 3 y en esta versan sobre lo mismo. Entonces, la tarea, bueno, en este caso, la experiencia de aprendizaje que tú vas a llevar a cabo va a hablar sobre esta misma temática, las noticias falsas que circulan en Internet respecto al COVID-19. Ah, ok, profe. Sí, es que tenía así como que la duda. Dije, ¿ya es otro tema o sí tiene que ver todavía con lo del problema de cronometría? Pero ya me quedó más claro. Muchas gracias, profe. Sí, sí, es sobre el mismo problema. Las 4 unidades se han trabajado sobre el mismo problema, pero aquí lo que ustedes tienen que hacer es ya desarrollar lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Que tienen ustedes que leer el contenido de la unidad, van a retomar los conceptos que han aprendido en las 4 unidades, van a revisar el problema prototípico y a partir de eso van a escribir un planteamiento del problema con corte de investigación documental en 5 cuartillas. Pero el tema que van a investigar ustedes tiene que ver sobre el problema prototípico. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces retomando, les decía, ustedes tienen que ver la magnitud del problema, ustedes tienen que explicar la magnitud que va teniendo el problema prototípico que nosotros estamos revisando, la frecuencia, qué tanto
qué tanta distribución tiene esta problemática. De igual forma, cuando nosotros hacemos un planteamiento del problema, tenemos que delimitar nuestra investigación por las áreas geográficas afectadas y los grupos de población afectados por el problema. En este caso, las noticias falsas que circulan en Internet, en este caso afectan a la población mundial, ¿no? Pero nosotros tendríamos, en este caso, que acortar el tema, delimitarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer una investigación, pues a nivel mundial va a ser imposible, ¿no? Que nosotros podamos abarcar tanto. Entonces sí tenemos que delimitar. A lo mejor ustedes pueden delimitar únicamente a la Ciudad de México. Las noticias falsas respecto al COVID que se han difundido en la Ciudad de México. E incluso pueden delimitar más, si ustedes se van, no sé, solamente se enfocan a una red social o se enfocan a una alcaldía. ¿Por qué? Porque abarcar un universo tan amplio nos puede hacer perdernos, ¿no? Dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque parezca difícil de creer, las noticias que circulan, no sé, en la Ciudad de México son distintas a las que circulan en Hidalgo o a las que circulan en Guanajuato. Esto tiene que ver por diferentes aspectos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, Bueno, todo bien. ok. De igual forma, cuando nosotros vamos a escribir el planteamiento de nuestro problema, nosotros debemos de dar una breve explicación, pero siempre argumentada, de las causas probables del problema. ¿Cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas? Es probable que ya hay investigación respecto a por qué circulan estas noticias falsas. Nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando circulan noticias falsas, va a haber gente o sectores de la población que se ven beneficiados. A lo mejor yo soy una empresa que vende determinado producto y el hecho de que yo genere estas noticias falsas va a llevar a que el producto que yo esté vendiendo se venda más. No sé si ustedes recuerdan que al principio decían que en Estados Unidos mucha gente iba y peleaba, ¿no? Por comprar papel higiénico. Y uno decía, pero, ¿qué tiene que ver el papel higiénico? Probablemente ya haciendo una investigación, podemos encontrar que a lo mejor circularon noticias falsas que decían que iba a haber una escasez de papel higiénico y por eso las personas empezaron a comprar este papel y puede que estas noticias falsas sobre escasez de papel las generaron las mismas empresas. Entonces ustedes tendrían que hacer una breve revisión para ver estas causas del problema, si ya se hizo una investigación previa sobre esta problemática, si hay un consenso sobre por qué existen estas noticias falsas, si hay discrepancias, si hay ciertas evidencias. De igual forma, ustedes tendrían que, dentro del planteamiento del problema, si hay alguna solución posible, cuáles han sido las formas de resolver el problema, qué se ha propuesto, qué resultados se han obtenido. Recordemos, estamos hablando sobre noticias falsas. Probablemente algunas soluciones que ustedes pueden encontrar es que las redes sociales ya empiezan a tener filtros para, en este caso, censurar cierto tipo de noticias o ponen ciertas advertencias. Seguramente a ustedes les tocó ver en Facebook o en alguna red social que cuando había una noticia referente a esta pandemia, venía como una pequeña notificación
donde nos advertía, ¿no? Que la noticia podía ser falsa, que teníamos que verificar, etcétera, ¿no? Entonces ustedes tendrían que hacer un rastreo si hubo propuestas a estas posibles soluciones del problema o si ustedes pueden proponer alguna. Y también si existen preguntas sin respuesta. Si siguen existiendo interrogantes, si hay algo que no se ha logrado conocer, determinar, verificar o probar. Esto ustedes lo tendrán que hacer en el planteamiento del problema. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva que les estoy mostrando, viene dentro de la introducción, se empieza a plantear el problema. Nos dice, les leo rápido. Bueno, el ejemplo que yo les estoy presentando sigue siendo sobre bullying, pero recuerden que ustedes no tienen que hacer sobre, en este caso, noticias falsas respecto al COVID. Yo solamente les estoy presentando un ejemplo. Ajá. Dice, el acoso u hostigamiento escolar, mejor conocido como bullying, es un tema al que se le ha prestado atención recientemente en México con la puesta en marcha de campañas de concientización sobre el fenómeno. Entonces aquí el autor o los autores ya están haciendo una exposición sobre los antecedentes de esta problemática. Ya nos están diciendo que esto no se había tratado antes en México o que es algo conocido o que no lo conocíamos con ese nombre, ¿no? Seguramente si ustedes le preguntan a sus papás o alguna persona mayor, van a decir, es que en mis tiempos no existía esa palabra de bullying. Si a mí un compañero me molestaba, mis papás me decían, pues defiéndete, pero ha cambiado el contexto. Entonces ahora esas agresiones que anteriormente no las veíamos como agresiones, ahora se llaman bullying. Entonces el autor empieza a hacer este rastreo de sus antecedentes, nos va diciendo cómo ha ido tomando importancia su estudio, su análisis en nuestro país. Nos dice, sin embargo, no se han tomado decisiones legislativas claras que permitan el apoyo directo a los afectados y sus familias, dado que, además del bullying por parte de los compañeros de clase, en ocasiones los propios docentes favorecen este tipo de conductas al no estar preparados para enfrentar la situación, lo que deviene en impunidad para el agresor. Es decir, también el autor nos está diciendo que realmente no se ha solucionado el problema, que no se ha legislado, no se han desarrollado políticas públicas, en este caso, para tratar este problema. Ustedes podrían, en el tema que les va a tocar estudiar, ver si ya hay alguna legislación respecto a controlar estas noticias falsas, si ya se legisló para que quien genera estas noticias falsas reciba algún tipo de sanción o una multa, una llamada de atención. Y también aquí nos va diciendo quiénes favorecen el bullying, ¿no? No solamente entre pares, ¿no? Entre compañeros, sino que a veces los mismos profesores lo favorecen. Ustedes en el tema que van a investigar podrían decir, bueno, ¿y este tipo de noticias falsas también lo favorecen las mismas redes sociales? ¿Por qué las mismas redes sociales favorecen este tipo, ¿no? de noticias falsas? Y bueno, continuando nos dice que los docentes favorecen este tipo de conductas al no estar preparados para enfrentar la situación, lo que deriva en impunidad para el agresor y la consiguiente vejación de la víctima, no solo en el ámbito escolar, sino también en su propio desarrollo de vida, llegando en ocasiones a causársele incluso la muerte. Más aún, a la fecha no existen en México políticas públicas que posibiliten la prevención del bullying en el corto y mediano plazo a través de la identificación temprana de poblaciones con alto potencial de sufrirlo. Si ustedes se fijan, aquí en el planteamiento del problema, el autor o los autores están viendo los diferentes escenarios a los que se enfrenta esta problemática.
ya nos habla y se está justificando por qué es importante hablar sobre bullying. ¿Por qué? Porque nos dice que hay personas que no solamente tienen repercusiones emocionales o físicas, sino que incluso a muchos los ha llevado a la muerte. Recientemente vimos como una estudiante de una secundaria, si no mal recuerdo fue de una secundaria, tuvo una pelea con una compañerita y por estas agresiones tuvo heridas internas y finalmente falleció. Entonces ustedes también tendrían que tomar esto que estamos viendo, este planteamiento de este problema, pero trasladarlo a las noticias falsas. Estas noticias falsas han generado este tipo de problemáticas, han llevado a que alguna persona tenga una afectación mayor, que por una noticia falsa haya llegado a morir o a tener alguna repercusión. Pensemos que cuando se empezaron a implementar las vacunas, empezaron a circular muchas noticias falsas que decían que con estas vacunas nos iban a hacer cierto tipo de cosas, que nos íbamos a volver zombies, etcétera. Estas noticias falsas, ¿qué repercusiones tuvieron? Que mucha gente no se quiso vacunar y muchas de estas personas que no se quisieron vacunar se contagiaron. Y muchas de estas personas, por no vacunarse, por dejarse llevar por estas noticias falsas, se infectaron y murieron. Entonces ustedes, cuando hagan el planteamiento del problema, tienen que ir tomando en consideración todos estos puntos, de forma que cuando la persona o las personas que lean el planteamiento de su problema digan, sí, es importante esto que ellos están estudiando. ¿Por qué? Porque realmente tiene repercusiones en la sociedad, realmente está afectando a un sector de la población amplio y diverso. Es decir, cuando nosotros estamos planteando el problema, tenemos que justificar que lo que nosotros estamos estudiando realmente vale la pena estudiarlo, en este caso, pues desde el enfoque que nosotros queramos darle. Porque si ustedes presentan un problema que no está bien planteado, no me van a convencer, y al no convencerme yo voy a decir, bueno, es que esto no es relevante, ¿no? Las noticias falsas no son relevantes, a lo mejor es más relevante hablar sobre pobreza, sobre cuántas personas llegan a morir por hambre, etcétera, ¿no? Pero si nosotros sabemos plantear bien el problema y exponemos la importancia de por qué queremos estudiar ese problema, vamos a convencer al lector, y obviamente no lo vamos a convencer únicamente con un discurso, sino tenemos que apoyarnos, en este caso, en realidades. Bueno, INEGI nos menciona y damos las estadísticas. Tal fuente nos dice, la UNAM nos dice que, y ponemos, en este caso, lo que nos ayude a respaldar nuestros argumentos. En un estudio que hizo el Instituto Rosario Castellanos determinó que, entonces ustedes van a ir respaldando su planteamiento del problema con argumentos que vienen de instituciones o de personas reconocidas para resaltar que estamos planteando ese problema porque realmente es un problema. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, posteriormente viene la justificación y el uso de los resultados. Les decía que aparte de respaldar nuestro trabajo con un buen título que refleje lo que nosotros vamos a estudiar, un resumen donde nosotros vamos a exponer de forma breve sobre qué va a tratar nuestra investigación, de forma que capte la atención del lector o de los lectores. El planteamiento del problema, ahora viene la justificación y uso de los resultados. Nosotros debemos de justificar, en este caso, para quien, tanto para nosotros mismos como para quienes van a
con quien vamos a compartir los resultados de nuestra investigación, debemos de justificar nuestro trabajo y el uso de los resultados. Yo justifico que estoy desarrollando una investigación que habla sobre noticias falsas que circulan en Internet respecto al COVID-19. Y yo hago mi justificación, pero también justifico los resultados que yo voy a obtener, para qué van a servir. Porque no solamente es plantear un problema, estudiarlo y analizarlo, sino que debe de haber resultados que lleven a un cambio. Bueno, probablemente yo puedo justificar que mis resultados que yo voy a obtener de mi estudio van a ayudar a que, no sé, gente que tiene en sus manos el desarrollar políticas públicas, implemente o retome estos resultados que yo estoy teniendo para legislar, para que vea que se debe de castigar a las personas que propagan noticias falsas, o que se tiene que destinar ciertos recursos para combatir estas noticias falsas, o que se tienen que poner ciertos candados a ciertas páginas electrónicas que propagan ese tipo de noticias, o que, no sé, redes sociales como WhatsApp, etcétera, tendrían que bloquear a personas o inhabilitar sus cuentas a personas que están propagando este tipo de noticias falsas. Aquí les pongo otro fragmento sobre cómo se lleva a cabo una justificación y uso de resultados. Habla sobre lo mismo, sobre prevención de bullying, pero les digo, ustedes lo tienen que trasladar al problema que van a estudiar. Nos dice, cabe aclarar que la investigación se enfoca ante todo en incentivar el planteamiento de alternativas de gestión de la problemática social del estudio, la cual presenta amplia complejidad y requiere de un abordaje también complejo e interdisciplinario, por lo que la reflexión y propuesta de acción se basa en el cruce de aportaciones provenientes de distintas áreas del conocimiento, tales como el derecho, las políticas públicas, la pedagogía, la neurociencia y la psicología, así como de la experiencia concreta directa en la atención educativa de niños sobredotados. Con esta base se sustenta la pertinencia de una propuesta para la educación básica en México. Es así como el presente estudio es un acercamiento analítico del fenómeno bullying desde una perspectiva interdisciplinaria de ciencia aplicada. En suma, lo que nos está diciendo es que la justificación de este trabajo que el autor o los autores están teniendo sobre este tema, que habla sobre bullying, es involucrar a otras áreas de conocimiento. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones para establecer ciertas políticas públicas. Y algo importante que nos dice es un acercamiento analítico, o sea que no está llegando a un resultado concreto o final, sino que es un acercamiento que va a permitir que otras u otros investigadores puedan trabajar aún más el tema y encontrar otro tipo de alternativas. ¿Por qué dice también que es interdisciplinario? ¿Por qué? Porque necesita de un problema tan amplio, tan diverso y tan complejo, sea analizado por abogados para que ellos propongan sanciones a quien esté ejerciendo el bullying, pero también nos dice que se requiere que los pedagogos se involucren. ¿Para qué? Pues para que establezcan métodos de enseñanza distintos, para que en este caso los alumnos pues no sean generadores de bullying. Nos habla también de la neurociencia, saber por qué hay estudiantes que suelen ser más agresivos que otros, o qué hace que un estudiante sea más vulnerable, ¿no? A comparación de otro. La psicología, ¿por qué? Porque necesitamos saber qué tratamiento se va a dar a los niños que son víctimas de bullying y a los que, en este caso, ejercen el bullying. Este es un ejemplo, repito, ustedes lo van a aplicar, pero al problema prototípico que estamos estudiando. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿No? Perdón, es que está cayendo una lluvia muy fuerte, por eso escuchan tanto ruido. No, Bueno, ninguna, vamos, perdón. no, ninguna duda, y sí está lloviendo medio fuerte. Ah, bueno, sí, entonces ahora vamos a avanzar. ¿Qué más vamos a necesitar eh, para desarrollar nosotros nuestra investigación? Necesitamos un fundamento teórico. Este fundamento teórico se deriva del planteamiento del problema, la presentación de evidencias empíricas y pregunta central, y es la argumentación y demostración de que la pregunta tiene un fundamento derivado en probables respuestas o hipótesis de trabajo. Eh, ¿A qué nos referimos con fundamento teórico? Eh, Nosotros vamos en este caso, a desarrollar un trabajo que hable sobre la propagación de noticias falsas respecto al COVID-19, pero nosotros debemos de apoyarnos en una teoría que nos ayude en este caso a explicar este fenómeno. Entonces nosotros tendríamos que investigar qué teóricos eh, nos pueden ayudar a explicar este fenómeno. Me viene a la cabeza, ustedes lo tendrían que investigar no sé, ¿no? Por cuenta propia, pero a mí me viene a la cabeza un teórico que se llama Michel Foucault. Probablemente ustedes han escuchado hablar de él. Este teórico desarrolla la teoría respecto al poder. Él se dedica a hablar únicamente sobre poder. Él dice que muchas de las cosas o prácticamente todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con poder, que el poder llega a tal grado que llega a penetrar nuestros cuerpos, que el poder está implícito en todo lo que nosotros hacemos. Desde que nacemos hasta que nos morimos, el poder influye en nosotros. Va a haber otras personas que eh, van a ejercer su poder sobre nosotros, y nosotros también vamos a buscar la forma de ejercer nuestro poder sobre ellos. En este caso, ¿quién ejerce poder sobre nosotros? El Estado. El Estado regula nuestro comportamiento. Si nosotros no nos comportamos de determinada forma, nos hacemos acreedores a una sanción. Y estas sanciones pueden ser desde una multa, una llamada de atención, o lo más grave puede ser irnos a la cárcel o a un centro de readaptación social, o que nos manden a una terapia psiquiátrica, psicológica, etcétera. Entonces a mí se me ocurre que yo podría analizar el por qué existen estas noticias falsas y apoyarme en un teórico como Michel Foucault y decir, bueno, estas noticias falsas las están propagando personas que están dentro de ámbitos de poder, pero el poder es muy amplio, entonces yo me puedo enfocar en el poder empresarial. Ciertos empresarios utilizan estas noticias falsas para ejercer su poder sobre nosotros y llevarnos a un punto en el que nosotros, por miedo a adquirir esta enfermedad, lleguemos a adquirir cierto tipo de productos, eh, y de ahí yo ya puedo plantear mi problema, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que me adelanté. Entonces, mi fundamento teórico sería en el caso de Michel Foucault, pero a lo mejor ustedes encuentran a otro teórico que les ayude a explicar este problema. A lo mejor ustedes pueden apoyarse en Freud, o a lo mejor quieren verlo desde un aspecto pedagógico y quieren apoyarse en las teorías de Paulo Freire, o a lo mejor dentro de la licenciatura que ustedes están estudiando, han visto algún teórico que tiene que ver más con aspectos de ingeniería o de inteligencia artificial, y ustedes quieren apoyarse en ese teórico, decir, bueno, las noticias falsas se propagan en base a, y ya se agarran a un teórico que tenga que ver más con aspectos
más desarrollados a la tecnología. Aquí les presento igual un ejemplo de un fundamento teórico. Seguimos hablando sobre bullying, pero les digo solamente un ejemplo. Ustedes van a tratar sobre noticias falsas. Aquí nos dice, la palabra bullying se refiere al maltrato y abuso entre estudiantes de una misma institución educativa o pares escolares, conocido también como acoso u hostigamiento escolar, y que comprende cualquier forma de maltrato psicológico, verbal y físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Y aquí ya nos pone la referencia de un autor de Mendoza que ya ha tratado ese problema. Hace apenas unas décadas este fenómeno no tenía un término que lo definiera, y fue en la década de 1970 en Noruega donde el psicólogo Dan Olweus alertó y denunció que el maltrato y los abusos eran una práctica común entre compañeros en las escuelas. Pero no fue hasta 1983, a partir del suicidio de 3 estudiantes noruegos y ante la presión de las protestas públicas por el suceso, cuando se dio respuesta al fenómeno con un estudio liderado por el propio Olweus y cuyos resultados sirvieron para la creación de Olweus Bullying Prevention Program, programa pionero y que aún es retomado en países como Noruega, Suecia y Estados Unidos para la prevención del bullying. Entonces, si ustedes se fijan, este investigador está fundamentando su trabajo, el fundamento teórico que le está dando, lo está basando en este investigador que fue el que detectó el problema y que empezó a desarrollar toda una teoría respecto al bullying, que en este caso es Olweus. En este caso ustedes tendrían que investigar si hay ya teóricos que han tratado el problema, ¿no? De las noticias falsas. Ustedes ya tendrían que hacer una investigación documental y ya en base a esta investigación documental ya podrían ustedes escoger o elegir al teórico que más se ajuste para defender, en este caso, la investigación que ustedes van a presentar. Posteriormente a que ustedes escojan al teórico que van a utilizar, también deben de plantear los objetivos de la investigación. Los objetivos van desde un objetivo general a objetivos específicos. Los objetivos nos van a ayudar a guiarnos para no perdernos dentro de nuestro ámbito de investigación. Como ustedes van a delimitar el tema, un estudio sobre noticias falsas que circulan en Internet, en la plataforma YouTube, en México, en el año 2023. Ustedes ya están delimitando, entonces ustedes van a desarrollar sus objetivos. Como ustedes ya delimitaron el problema que van a estudiar, incluso la delimitación es geográfica y temporal, porque va a haber investigadores que a lo mejor investigaron este tema en el 2020, hay quienes lo investigaron en el 2021, en el 2022, y ustedes lo delimitan al 2023, por poner un ejemplo. Entonces, ustedes van a escribir sus objetivos, su objetivo general, y de ahí se van a desprender sus objetivos específicos, y estos objetivos van a ser una guía para que ustedes no se pierdan dentro de un tema que es tan amplio. Es por ello que aquí nos dice, es conveniente definirlos después de que haya elaborado el fundamento teórico y se tengan clara la secuencia entre las preguntas central y las posibles respuestas a las preguntas o las hipótesis de trabajo. Dicha recomendación se basa en el hecho de que la definición de los objetivos no son más que una operacionalización de las respuestas o hipótesis que sugiere el investigador. Se constituyen en las actividades intelectuales que el investigador ejecutará en todo el proceso de investigación. Lo que les decía, ¿no? Ustedes, su objetivo es investigar las noticias falsas que se propagan en Internet. Ustedes lo van a delimitar a un área geográfica y temporal. Y
va a ser su objetivo general y de ahí sus objetivos específicos. El objetivo general que nos marca. Debe de explicar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento, debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar. En los casos de estudios con hipótesis de trabajo, por ejemplo, verificar las diferencias en la prolongación de la lactancia materna en mujeres primiparas de bajo riesgo cuando reciben el programa de alojamiento conjunto a nivel del hogar con respecto a las que no lo reciben. Si se fijan, ya delimitó. Y luego vienen los objetivos específicos, son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general, son un anticipo del diseño de la investigación. Si ustedes se fijan, su problema prototípico ya viene delimitado. Entonces ahí ustedes ya podrían sacar su objetivo general y sus objetivos específicos, que les digo, son una guía para llegar a un punto en específico, para que no se desvíen ustedes o no se vayan a perder. Por eso es importante que ustedes vayan delimitando, porque si no delimitan, va a haber mucha información respecto a noticias falsas. ¿Por qué? Pues porque las noticias falsas se desarrollan en todos los países, ¿no? Pero, y más sobre esta pandemia que nos tocó vivir, pero ustedes lo tendrían que delimitar, que acotar, para que no se vayan a perder en tanta información. Posteriormente, ustedes tienen que plantear la metodología, que en este caso es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. En este punto es importante que ustedes describan las variables que van a estudiar, el tipo y las formas de medirlas, así como las técnicas y procedimientos que van a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos. Puede que ustedes digan, bueno, en mi investigación yo voy a hacer una investigación sobre las noticias falsas que circulan respecto al COVID-19 en la Ciudad de México durante el año 2020. Y ya a partir de eso, ustedes van a decir, bueno, para lograr el objetivo general y específico, yo voy a aplicar encuestas, o a lo mejor voy a aplicar entrevistas. Yo quiero hacer mi estudio desde un punto de vista cuantitativo, o lo quiero hacer cualitativo, o lo quiero hacer mixto. Quiero tener datos duros y precisos, pero también quiero escuchar las opiniones de las personas, o solamente me voy a ir por puros datos que se puedan cuantificar, y para lograr tal fin voy a aplicar una encuesta con preguntas de carácter cerrado, a las que a cada respuesta yo le voy a dar cierto valor numérico, y eso me va a llevar a tener gráficas que yo voy a poder interpretar. Todo eso ustedes lo van a escribir dentro de la metodología. Aquí vamos a leer un ejemplo, ¿no? De cómo escribe o cómo va planteando su metodología de investigación esta persona. Dice, para la realización del estudio se utilizaron fuentes documentales de información en formato físico y digital. En este sentido, resalta la importancia de Internet para tener acceso tanto a los libros de Olweus como a noticias nacionales y extranjeras, además de los documentos oficiales de los distintos programas y acciones que se han puesto en práctica en México y en otros países para lidiar con el fenómeno del bullying. También resultó en extremo enriquecedora la consulta de artículos académicos con bases de datos electrónicas internacionales de autores como Piechowski y Colangelo, quienes profundizan en la sensibilidad. Además, el proceso de elección y desarrollo del tema de investigación fue dado por la experiencia personal en la atención de las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes con sobredotación intelectual en el Centro de Investigación para el Desarrollo Organizacional y Humano, en el área de desarrollo humano, donde se elaboran programas especiales que incluyen el diseño de una currícula enriquecida en la que se integra el conocimiento para abordar la complejidad. Y bueno, avanzamos, dice, el CIDOC es un esfuerzo realizado con colegas de San Luis Potosí, México, que ha permitido una experiencia vivencial suficiente para también sustentar
sobre la base de la efectividad práctica, la alternativa de gestión que se plantea. Si ustedes se fijan, este autor o esta autora nos están diciendo que su metodología fue basarse en una investigación documental. Probablemente tenía limitaciones de carácter económico que no le permitían a ella o a él salir y hacer encuestas, etcétera. Entonces, lo que hace ella es hacer una investigación puramente documental y apoyarse también en este caso en bases de datos, pero que ya las trabajó alguna otra institución. Y ustedes podrían hacer algo parecido, a lo mejor van a, por el tiempo que ustedes tienen, me dicen, bueno, es que yo no puedo salir a campo y hacer encuestas, etcétera, para conocer la opinión de las personas, ¿no? Respecto a las noticias falsas. Pero a lo mejor lo que sí puedo hacer es hacer una investigación documental, que sería más de carácter exploratorio respecto a las noticias falsas, y se pueden ir a instituciones oficiales, ¿no? Por ejemplo, pueden consultar INEGI y ver qué nos dice INEGI respecto a las noticias falsas. Ustedes saben que este organismo mide casi todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y estoy casi seguro que también ha aplicado algún estudio respecto a cómo han afectado estas noticias falsas en México, y seguramente ha hecho cuestionarios o ha hecho estudios que le permiten tener bases de datos. Ustedes podrían hacer algo parecido, ver si alguna institución oficial y reconocida, puede ser también la Cámara de Diputados, o alguna otra que ustedes conozcan, ver si ya existen estudios o bases de datos y pueden hacer este tipo de investigación, y de esta forma plantear su metodología, como lo hace este autor, ¿no? Que nos dice, yo me dediqué simplemente a hacer, mi metodología de investigación fue buscar documentos en Internet y utilizar bases de datos que ya alguien más había desarrollado. Les digo, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no tiene tiempo y no tiene los recursos necesarios. Y también es válido. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y principalmente ustedes, ¿no? Que estudian en línea, a lo mejor están trabajando, a lo mejor no pueden estarse moviendo tanto o no pueden mover tantos recursos, y pueden hacer su investigación de carácter más documental y echar mano de lo que otras personas ya han desarrollado. Bueno, avanzando, deben ustedes también de colocar su tipo de estudio y su diseño general. En este caso, el tipo de investigación que van a realizar, si va a ser exploratoria, si va a ser descriptiva o si va a ser explicativa. Si se fijan en el ejemplo que les puse, es exploratoria. ¿Por qué? Porque está explorando lo que va encontrando, ¿no? Se basa en referencias bibliográficas y en bases de datos. Explora lo que ella encuentra respecto a bullying. Pero si ustedes quieren desarrollar una investigación descriptiva o explicativa, también es válido. Y el diseño de investigación puede ser de carácter documental, que ustedes, tal como lo hizo el ejemplo que les mostré, que se dedica a investigar en documentos que encuentra en Internet y en bases de datos que también encuentra de instituciones oficiales. O ustedes dicen, no, yo sí voy a aplicar una encuesta a 50 personas, a 20 personas, ¿no? Y esto me implica salir a hacer trabajo de campo, y al hacer trabajo de campo aplico mi encuesta o hago entrevistas, y a partir de eso yo defino si mi investigación es de carácter cuantitativo o cualitativo. Y o a lo mejor yo quiero hacer un experimento, a lo mejor le doy a leer noticias falsas a una muestra que yo tenga de población y ver su reacción, si creyeron esa noticia falsa o inmediatamente me dijeron, no, esta es una noticia falsa, ¿cómo crees, no? O qué reacción provocó en ellos. Esto igual ustedes deben de explicarlo, su tipo de estudio y el diseño general que ustedes están haciendo.
que abarca lo que les digo, el tipo de investigación y el diseño de investigación. Es decir, describir con precisión cómo van a hacer su investigación, qué técnicas o herramientas van a utilizar, si van a salir a campo, si lo van a hacer solamente con documentos o si van a llevar a cabo algún tipo de experimento, es lo que deben ustedes poner en este apartado. De igual forma, ustedes deben de poner su universo de estudio, su selección y tamaño de muestra, la unidad de análisis y de observación. Esto depende, ¿no? Porque les digo, si al momento en el que ustedes están delimitando su problema, también van mostrando cuál es su universo de estudio. Yo voy a hacer una investigación sobre noticias falsas en la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, en el año 2023. Y a lo mejor lo quiero delimitar más y digo, y voy a hacer mi estudio principalmente en hombres o en mujeres. Y lo puedo delimitar más diciendo en hombres de 15 a 21 años de edad. Porque a lo mejor es la muestra que a mí me interesa, ¿no? O voy a hacer un estudio comparativo, ¿no? En cómo reaccionan ante noticias falsas adolescentes y adultos, o adolescentes y personas de la tercera edad. Pero eso ya depende del diseño que ustedes le quieran dar a su trabajo o a su investigación. Y también deben de, bueno, va de la mano explicar el procedimiento para la recolección de su información, los instrumentos a utilizar y métodos para el control y calidad de datos. Si ustedes van a hacer solamente exploratorio, van a describir que ustedes obtuvieron su información de ciertas páginas de internet, que ustedes se fueron directamente a repositorios institucionales para evitar caer, no sé, con información que no está validada científicamente, que a lo mejor visitaron dependencias de gobierno que ofrecen una información fidedigna, como INEGI, como Coneval, o incluso se fueron a la página del Banco de México, o se fueron a ONU México, para ver qué información les da respecto a las noticias falsas, etcétera. ¿Qué instrumentos utilizaron y qué métodos para el control y calidad de datos? Pues no sé, utilizamos bases de datos ya diseñadas por alguna institución de gobierno, o yo apliqué directamente mis encuestas, utilicé como instrumento una encuesta, mi encuesta fue de carácter cerrado y utilicé una muestra de 20 personas que viven en la delegación Xochimilco, pero en la colonia fulanita de tal. Es decir, ustedes van a ir reduciendo y acotando su universo de estudio. Y bueno, esto también es importante, exponer los procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Principalmente, esto tiene que ver más cuando se hacen experimentos, por ejemplo, si ustedes fueran a desarrollar una vacuna o algo que requiera utilizar material biológico, se tendría que hacer, aunque no estamos exentos, ¿no? En otras áreas como las áreas sociales, ¿no? Debemos de exponer los beneficios y los riesgos conocidos o inconvenientes para los sujetos envueltos en el estudio. A lo mejor yo quiero hacer entrevistas respecto a personas que sufrieron algún tipo de lesión por por utilizar como fuente de información noticias falsas respecto al COVID. No sé si ustedes recuerdan, me viene a la mente que gente se llegó a tomar cloro porque escucharon o vieron ciertas noticias que el cloro mataba
al COVID, ¿no? Dijeron, bueno, si lo mata en superficies, pues lo debe de matar en la garganta y mucha gente estuvo hospitalizada. Entonces, ese tipo de cosas se pueden retomar, ¿no? Si el estudio o el experimento que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, vamos a investigar, vamos a hacerle una entrevista a una persona que tomó este cloro, pero a lo mejor si nosotros mostramos su identidad, pues esta persona puede sufrir algún tipo de agresión o de burlas o de acoso. Entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, entrevistamos a una persona que debido a las noticias falsas tomó cloro, pero vamos a mantener en anonimato su identidad para prevenir que sea agredida o que sufra burlas, etcétera. Había otras personas que tomaban ciertos medicamentos eh, y que después se demostró que estos medicamentos pues no ayudaban a este tipo de cosas, ¿no? Entonces ustedes tienen que describir a qué tipo de personas están, si es que van a trabajar con personas, si van a mantener en la privacidad de estas personas, si el hecho de hacerlas revivir ciertos episodios, pues no les desencadena nuevamente algún suceso postraumático, etcétera, etcétera. O hay muchas personas que aceptan ser entrevistadas si se les da una dádiva, una retribución económica. Esto también se tiene que poner en el estudio. No sé, yo hice una encuesta a 100 personas, pero como estas personas iban a perder una hora de su tiempo, les ofrecí darles, no sé, una retribución económica para que aceptaran contestar mi encuesta. Entonces ahí también puede haber, se tiene que expresar porque puede haber un cierto sesgo, ¿no? A lo mejor la persona ni vivió o no está siendo objetiva al contestarme esta encuesta, pero como yo le voy a pagar, a lo mejor va a contestar algo, ¿no? Y esto lleva a que mi estudio a lo mejor carezca de cierta validez, pero si yo lo sustento bien, bueno, es que les voy a dar cierta retribución económica porque pues van a perder 3 horas, este pago que yo les voy a dar sirve únicamente pues, para que terminando la entrevista vayan y coman algún alimento, etcétera, ¿no? Ustedes ya tendrían que tener como que esa responsabilidad ética, ¿no? Si es simplemente de carácter exploratorio, pues no habría a lo mejor necesidad de esto, pero sí siempre manejar una ética y una objetividad, porque a lo mejor yo soy una persona que es antivacunas, pero mis ideas o mis creencias yo las debo de dejar aparte porque yo estoy llevando a cabo una investigación científica y el hecho de que yo crea o no crea, no lo tengo que, en este caso, que mezclar. O a lo mejor yo creo, soy muy religioso, creo en Dios y siento que esta pandemia tiene que ver con un castigo divino porque es el final de los tiempos, ¿no? Yo debo de guardar mis creencias o mis ideas religiosas y debo de apegarme al método científico y no involucrar emociones, sentimientos, creencias, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se va perdiendo la objetividad. A lo mejor yo voy a hacer un estudio o voy a desarrollar un trabajo de investigación y va, no sé, dirigido a mi comunidad religiosa. A lo mejor ahí sí puedo utilizarlo, ¿no? Mis ideas, mis creencias y mis valores, pero cuando son estudios de carácter científico, que en este caso es para una institución académica, pues sí debemos de ser muy objetivos y muy serios en el desarrollo de nuestro trabajo. También deben de incluir el plan de análisis de los resultados, ya sea si son cuantitativos o cualitativos. ¿Cómo voy a analizar los resultados? Bueno, pues son gráficas en Excel, utilicé cierto programa, este programa tiene el 99% de confiabilidad
o a lo mejor yo voy a hacer una interpretación sobre los datos que hice en las entrevistas, me voy a basar en una lista de cotejo, en una rúbrica de evaluación, etcétera. Ustedes tienen que poner el plan de análisis de sus resultados, los métodos y modelos de análisis de los datos según las variables, es decir, si su investigación fue cuantitativa o fue cualitativa. Si fue cuantitativa, pues bueno, estoy utilizando tal modelo matemático, me estoy apoyando en tal programa. Si es cualitativa, pues desarrollé una investigación basada en un diario de campo. El diario de campo lo hice basado en el antropólogo Lewis, que establece qué, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí deben ustedes de describir el método y modelos de análisis que están investigando. Es muy, bueno, para una clase es muy, son muchos temas, sin embargo, vale la pena que ya lo vayan revisando, porque les digo, es posible que a ustedes les toque hacer su tesis o su tesina, y todo esto lo van a poner en práctica. Sin embargo, aunque les hice una exposición pues amplia en la medida de lo posible, porque es mucho más amplio, lo que ustedes, para que no se asusten, lo que ustedes van a hacer en su experiencia de aprendizaje es solamente 5 cuartillas. Van a escribir un planteamiento del problema con corte de investigación documental. Es decir, ustedes solamente se van a dedicar a hacer investigación documental, es decir, buscar en bibliotecas digitales, en repositorios institucionales, respecto al problema prototípico, en lo que van a exponer pues, las dimensiones del problema, de lo general a lo particular. Ejemplo, van a empezar a describir cómo se desarrolla esta pandemia, cuando empezamos a tener noticias de ella, que viene desde China, cómo fue que llegó este virus a México, si no mal recuerdo, llegó a Hidalgo. En Hidalgo se encontró a la primera persona infectada, y ya de ahí, después de que ustedes describan toda la problemática de esta pandemia, cómo inició desde China y cómo empezó a afectar a todos los continentes y en específico a nuestro país, a México, ya de ahí se van a lo particular, que es decir, ustedes van a empezar a hablar sobre, no se van a enfocar tanto en la cuestión médica, sino en estas noticias falsas. Van a decir, bueno, a raíz de esto se empezaron a generar noticias falsas que empezaron a afectar a la población, y ya de ahí se van a lo particular, cómo se detectan estas noticias falsas, qué repercusión tiene leer estas noticias falsas. Pueden hacer una investigación documental donde ustedes vean pues cuántas personas no se quisieron vacunar por estas noticias falsas, si hubo gente que tomó alguna sustancia preventiva y lejos de hacerle bien, pues le afectó. Pueden, por ejemplo, investigar si hubo algún líder de opinión o algún conocido que igual estuvo propagando noticias falsas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, esta actriz que es conocida por todo México, esta Patricia Navidad, que empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Respecto a esta enfermedad, y pues mucha gente que a lo mejor la ve como un modelo a seguir, pues le hizo caso, ¿no? Y tuvo repercusiones. Van a hacer ustedes una investigación, les digo, de 5 cuartillas, van a poner las dimensiones del problema, les decía, de lo general a lo particular, los alcances que se persiguen en una investigación documental aplicada al problema prototípico, y deben de argumentar la importancia de esta investigación. Recuerden que para su argumentación, si bien es cierto que ustedes tienen que redactar sus argumentos de ideas propias, estas ideas las pueden respaldar o las deben de respaldar en teóricos.
Para esto pueden parafrasear a estos teóricos, hacer citas textuales, eh, utilizar argumentos de ellos, pero siempre utilizando el formato APA para darles, en este caso, eh, para no caer en situaciones de plagio. No es válido que ustedes digan, ah, pues me gustó este párrafo, lo copio y lo pego, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente al leerlo, pues me doy cuenta, ¿no? De que no son ideas propias, pero ustedes pueden empezar a argumentar y decir, bueno, en base a lo que dice, supongamos, ¿no? El doctor Gómez del Hospital General de la Ciudad de México, la pandemia ha llevado a, y ya ponen la cita textual o lo pueden parafrasear, es decir, pueden utilizar las ideas de este doctor, pero dándole el crédito correspondiente, utilizando sus propias palabras de ustedes. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿No? Bueno, pues les quiero agradecer mucho que se hayan conectado. Les ofrezco una disculpa, sigue lloviendo, por eso es que probablemente escuchen como ruidos extraños, pero es por la lluvia. Y los invito a que realicen sus actividades. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden mandar por correo electrónico en el mensajero. Yo estaré a la brevedad contestando. Los invito a que planifiquen bien sus tiempos. Eh, tenemos tenemos estos días para que hagan ustedes sus actividades y revisen los contenidos de la unidad 4, pero posteriormente viene la actividad integradora, que es del 6 al 21 de abril. Aunque parece que es un que es un tiempo extenso, pero si ustedes no planifican bien su tiempo, se les puede juntar el trabajo, porque miren, la unidad 4 es del 27 de marzo al 5 de abril y la actividad integradora es del 6 al 21 de abril, pero tomemos en cuenta que a lo mejor algunos de ustedes no se, lo ideal es que aprovechen y organicen bien su tiempo para que puedan hacer algunas actividades en Semana Santa, pero a lo mejor va a haber quien va a decir, sí me voy a tomar mis días de Semana Santa, pero valdría la pena que previo a que tomen sus días de Semana Santa, sí hagan sus participaciones en el foro. Eh, Algunos han estado entregando sus actividades, pero no están haciendo sus 3 participaciones en los foros. Entonces, los invito, si alguno de ustedes tiene pendiente sus participaciones, sus 3 participaciones en el foro, que las haga a la brevedad, que realicen en esta semana sus actividades de la unidad 4 y que, bueno, si se van a tomar algunos días para Semana Santa, igual se queden sin ningún pendiente para que cuando retomen estén al corriente y no se estresen y no se atrasen. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario antes de despedirnos. No, profe, todo bien. Bueno, antes de que nos lleguemos a despedir, les pediría de favor si pueden poner su nombre completo en el chat. Les agradezco muchísimo su asistencia. Ya empezó a llover más fuerte. Por eso a lo mejor escuchan mucha interferencia. Les agradezco mucho y recuerden que la clase quedó grabada, la voy a subir dentro de la plataforma y y de igual forma la presentación para que ustedes la revisen con calma, con tiempo, la voy a subir a la plataforma dentro del apartado plan de trabajo. Ahí van a encontrar la, el enlace para la grabación y el enlace para que puedan ustedes visualizar esta presentación con calma. Les agradezco mucho, que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.